Esta, mira. Ya están dos. Sí. Esperemos, por favor, 5 minutitos a que ingresen los demás compañeros, ¿ya? Vamos a ver ahora qué es los sectores económicos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me hace recuerdo en qué hemos visto en la anterior clase? ¿Hasta dónde estábamos? A ver. Sí, Liz, en sectores económicos hemos quedado. Ya, muy bien. Vamos a ver. Como han podido ver, ya tenemos el paper ahí compartido, ¿no es cierto? Y cómo vamos a hacer, cómo estamos haciendo, y estamos avanzando la hermenéutica, ¿no es cierto? De nuestro trabajo. Entonces vamos a hablar del tema de lo que son los sectores económicos, ¿no es cierto? ¿Qué es un sector económico, no? Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un estado o un territorio, incluye todas las etapas de exploración de recursos naturales, hasta la industrialización, ¿no? La preparación de consumo, distribución, comercialización de bienes y servicios. Señores, ¿qué son los sectores económicos? Nosotros tenemos que, si bien hemos ya determinado, ¿no es cierto? Dígame, ¿alguien que quiera hablarme? ¿Alguien? Perdón, yo soy Dime, Belén. Guara, ¿en qué te puedo ayudar? No, Belén soy. Ah, ya, Belén, Am, perdón. sí, las dos anteriores clases no me pude conectar porque estaba teniendo problemas de conexión. Y mi pregunta es, ¿cuál es el tema? Si me puede... Estamos ahorita terminando el tema, primer tema, hoy día vamos a terminar el primer tema que es la introducción a la economía, con sectores económicos. Estamos todavía, estamos terminando el primer tema y vamos a entrar al segundo. Ya. ¿Estamos de Gracias. acuerdo? Introducción a la economía, ¿verdad? Sí. A ver, Ya, está verificaremos bien. un ratito. Muchas gracias. Espera un ratito. Ya. Ya. Entonces, los sectores económicos, ¿qué quiere decir? O sea, nosotros tenemos que, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que mediante la evolución de la producción, ¿no es cierto?, del ser humano y la especialización del trabajo, se empiezan, digamos, ya a ver una división natural de lo que es el trabajo, ¿no es cierto? Ya vemos que no solo comprende, digamos, el tema de el recojo o la agricultura, vemos que ya existe el tema, digamos, de la revolución industrial, ¿no es cierto? La producción en masa y la generación de industrias. Adicionalmente, también vemos que la agronomía empieza, digamos, a tener, o sea, la agricultura empieza a tener cierta relevancia, empiezan a haber innovaciones tecnológicas, ¿no? Y bueno, vamos pasando el tiempo, llega el capitalismo y vemos que tenemos varias, digamos, sectores, ¿no? No los primarios, ¿no es cierto?, los primeros, sino que hemos ido evolucionando, ¿no? Como el ser humano ha evolucionado, también los medios de producción han ido evolucionando y adicionalmente también los sectores económicos, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, como sectores económicos, el sector primario, ¿no es cierto?, que es el sector primero que comprende todas las actividades de obtención de recursos naturales, ¿no? Ojo, eso es fundamental, ¿no? O sea, el sector primario es todo lo que se llama recursos naturales, ¿no? Está ligado a los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal. O sea, se dan cuenta, es netamente, ¿no?, la recolección de recursos naturales, ¿no es cierto?, pero sin necesidad de alguna transformación alguna, ¿no? En el sector de la economía se obtienen los productos primarios por medio de la extracción o producción para el fornecimiento de la materia, ¿no es cierto?, necesaria para los sectores secundarios y terciarios. En este caso, señores, el sector primario o se extrae el recurso o se lo produce, pero no existe una mayor transformación
que la que genera la misma tierra, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Yo planto una papa, ¿no es cierto? Y se genera una transformación, salen más papas, ¿no es cierto? Pero en ningún momento hay una situación de que hay una transformación donde el ser humano, ¿no es cierto?, esté ahí, sea parte de esa transformación. Entonces, a ese sector se le llama el sector primario, ¿ya? Que es importante porque genera los recursos o las materias primas, ¿no es cierto?, para el desarrollo a futuro de, ¿no es cierto?, los otros sectores, el secundario, el terciario, etcétera, etcétera. Nos quedamos claros, ¿no es cierto? El sector primario es la obtención de los recursos naturales. El sector secundario, o sea, el sector secundario de economía corresponde a la transformación de materia prima en productos industrializados, ¿no es cierto?, de alto valor agregado, en productos terminados o semi-elaborados o en maquinarias y herramientas industriales. ¿Qué quiere decir, señores? Aquí interfiere ya la mano del hombre, ¿no? Esa materia prima del sector primario ya sufre una transformación, ¿no?, ya sea en las industrias, ¿no?, y genera lo que es el valor agregado, ¿no?, lo que habíamos hablado también, ¿no?, del un plus valor, ¿no? Y el gran problema que existe hasta nuestros días de dos corrientes fundamentales, ¿no es cierto? El comunismo y el capitalismo. Entonces, en este sector es donde se genera realmente lo que se llama el valor agregado y lo que genera valor a las cosas, ¿no? Es esa transformación de, ¿no es cierto?, de las materias primas, o sea, la transformación, digamos, del trigo en harina, ¿no?, o la harina en pan. O sea, ¿qué pasa? Esa transformación de la materia prima, que es el trigo, por ejemplo, puede generar un producto final o un producto intermedio, dependiendo mucho del proceso productivo al cual nosotros queramos o estamos haciendo referencia. Si nuestro proceso productivo es ser, digamos, productores de harina, entonces nuestro producto final ya elaborado sería, ¿no es cierto?, el trigo es la materia prima y la harina sería, ¿no es cierto?, el producto final. Pero nosotros somos panaderos, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos comprando un subproducto o un producto intermedio, ¿ya? Porque sabemos que la harina no sale la harina de los árboles. La harina es un producto de un proceso, ¿no es cierto?, de transformación del trigo, ¿no?, o del maíz en la harina, y después de eso pasa a lo que es, nosotros pasamos, digamos, a lo que es el pan, ¿no?, a la elaboración del pan. O sea, el pan pues es un producto final ya, ¿no? Es un producto que lo consumimos y prácticamente nosotros, digamos, lo ingerimos, ¿no? Y es un producto final. Pero también el pan llega a ser, ¿no es cierto?, un producto intermedio, si es que mi proceso productivo habla de la elaboración de hamburguesas, ¿no? Entonces, yo quiero decir, bueno, entonces, será un producto intermedio comprar pan, porque también tengo que comprar carne, tengo que comprar lechuga, etcétera, etcétera, para poder generar un producto final, el cual es hamburguesas, ¿no? Y como pueden ver, mayormente los productos finales ya son productos que el ser humano o los consume, ¿no es cierto? Y mayormente no tienen no hay una posición, una situación, digamos, hacia adelante o que puedan ser parte de, ¿no? Entonces tenemos que saber distinguir, ¿no es cierto?, entre productos terminados, ¿no es cierto?, productos finales o terminados o semi-elaborados, ¿no? O sea, que sean productos, que sean materias intermedias, ¿no? O lo que dicen las maquinarias que sirven para transformación, ¿no es cierto?, de esas materias primas o herramientas industriales, ¿ya? En ese sector se destacan los sectores, las industriales, la construcción, el procesamiento de alimentos, la industria naval, la aeronáutica, etcétera, 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 ¿no es cierto? Vemos que aquí fundamentalmente ya estamos hablando de el tema de la industria, ¿ya? Industria. Luego tenemos el sector terciario, ¿ya? El sector terciario es el sector terciario, se define como el sector de comercio y prestación de servicios. Es donde se desarrolla la distribución y comercialización de bienes tangibles e intangibles, como la oferta de servicios prestados a empresas o particulares. Se destaca en ese sector los servicios comerciales, bancarios. O sea, aquí mayormente el sector terciario está hablando del comercio, ¿no?, de la transacción, digamos, de bienes finales,
Pero adicionalmente hay una situación muy importante que es lo que se llama los servicios. O sea, cuando hemos hablado de los mercados de bienes y servicios, ¿no? Entonces, el tema de los servicios es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, consumimos muchos servicios, ¿no? Consumimos el servicio de telefonía celular, servicio de luz, servicio de agua, ¿no es cierto? Servicio, digamos, muchas clases de servicios, digamos, que nos ayudan a nuestro cotidiano vivir, ¿no? El servicio de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien pero esto entra directamente al sector terciario, no tiene una cadena de evolución como son un bien, ¿no es cierto? El sector de servicios es un sector fundamental e importante de cualquier economía, ¿no? Entonces, el sector secundario y terciario serían los sectores donde realmente, ¿no es cierto?, la economía empieza a generar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Este plusvalor, esta ganancia, esta riqueza que genera, ¿no es cierto?, en la transformación de las materias primas, sin importar la ideología, ¿no es cierto? Lo importante es que se genere materias primas. Cuando se habla de comercio internacional, y lo que muchas veces se le reclama mucho, y se le ha reclamado durante toda la historia al gobierno boliviano, es que hemos sido netamente exportadores de materias primas, ¿no? Exportamos materias primas y lo que nosotros recibimos son productos elaborados, ¿no? Pero, exportamos gas, ¿no? Bueno, y un poco de petróleo y nos venden gasolina, ¿no? O diésel. Entonces, no tenemos no hemos tenido esa capacidad de generar ese valor agregado a los productos que nosotros tenemos, ¿no? Lo que se quería, muy independientemente de los colores políticos, no se quería, digamos, vender el litio, ¿no? Como materia prima para el tema de celulares, de baterías de celulares, etcétera, 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 ¿no es cierto? No se olviden que nosotros tenemos la primera gran reserva de litio a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué pasa, señores? Si nosotros nos dedicamos a vender la materia prima, si bien ganamos, ¿no? No ganamos como ganan los que realmente tienen la tecnología y tienen la capacidad de transformar, ¿verdad? Por eso es el valor agregado, o sea, de darle ese plus, digamos, a lo que nosotros producimos. ¿Ya? Entonces, muy importante, y lo que siempre se trata, digamos, de incentivar en las economías, es que se fortalezca y que se desarrolle el sector secundario y el terciario, ¿no es cierto? Que nosotros podamos dar, digamos, un sector secundario donde tengamos industrias que estén siempre produciendo, generando, digamos, ¿no es cierto?, el valor agregado a las materias primas que nos podamos tener. Muy difícil, muy distinto es vender, ¿no es cierto?, la tela a que vender nosotros el terno, ¿no? El terno, o sea, lo que pasaba muchos, ustedes han escuchado hablar de lo que era BAT, las industrias BAT, de los señores Iberclay. Ya. BAT era una empresa, ¿no es cierto?, textilera en Bolivia, ¿no? Aquí de La Paz, tenía su centro en Villa Fátima, tenía otras industrias, ¿no es cierto?, y fábricas en el Alto. Ustedes saben que por las características climatológicas, el Alto es muy buen lugar para el desarrollo, digamos, de industria textil, ¿no? Porque es frío y seco. ¿Ya? Entonces, los señores Iberclay, ¿no es cierto?, con no me acuerdo ahorita, no era Ematex, ¿qué era? Bueno, no, ahorita no recuerdo bien el nombre, ¿no es cierto? Producían y vendían, digamos, exportaban la primera calidad de sus productos a Estados Unidos. ¿Sabían a quiénes les daban sus primeros productos? O sea, el mejor producto que exportaba BAT a los Estados Unidos, le daba a Polo. O sea, se hacía las famosas poleras Polo y todas esas cosas, las hacían aquí en Bolivia, llegaban a Estados Unidos, le ponían la marca Polo y nos volvían a nosotros a vender. O sea, aquí les costaba comprar en la industria boliviana, ¿no es cierto?, con lo que hacían los señores de Iberclay, hacían las poleras, ¿no es cierto?, les costaba, no sé, pongamos un precio, 100 bolivianos la polera, ¿no es cierto?, por la calidad, de muy buena calidad.
Llegaba a Estados Unidos, le ponían la marca Polo y venía aquí a Bolivia y una polera Polo te costaba entre 300 o 400 bolivianos, ¿no? Adicionalmente, igual era con Benetton. Exacto. Jimena tiene toda la razón. Eso pasa con muchas fábricas en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros no tenemos una identidad de producción. ¿Ya? Lo que hacemos es dar materia prima y estamos perdiendo algo fundamental, el valor agregado. Vender, ¿no es cierto? Bienes finales. Si vendemos bienes finales, ¿no? El valor agregado es mucho más. Es mucho más. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, que nuestro sector secundario y también el terciario, ¿no es cierto?, sean los que más se desarrollen en un país. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros damos servicios, aunque no crean, el tema del corredor bioceánico, ¿no es cierto?, la interconexión que se quiere entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, que tenía que pasar por Bolivia, porque está a la mitad de Sudamérica, genera, ¿por qué? Porque Bolivia les va a dar el servicio, ¿no es cierto?, va a pasar una carretera internacional por tierras bolivianas, ¿no? Entonces, es demasiado atractivo. Entonces, nosotros damos servicio, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, también que nosotros podamos dar, ¿no? Poder generar servicios adicionales, ¿no?, a las, digamos, demás países, ¿no? O en pocas palabras, supuestamente se dice que Bolivia tiene el internet más caro de Sudamérica. Dice que en otros lugares es mucho más barato el internet. Entonces se dan cuenta, y a pesar de que nosotros tenemos supuestamente un satélite que está funcionando, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, esto no es un tema político, pero es muy importante hacer un análisis, ¿no es cierto?, respecto a cómo estamos nosotros sabiendo utilizar nuestros recursos, ¿no? O sea, nadie niega que no tengamos o no tengamos el satélite, lo tenemos. La pregunta es, ¿lo estamos utilizando de muy buena forma, de la mejor forma? ¿No? A veces, y saben, lo más importante en la economía es el tema también de la información. Posiblemente estemos rompiéndola con el satélite, pero la gente no se entera o no sabe. Entonces, es muy importante que nos estemos informados y decir, bueno, sí, el satélite funciona, está yendo esto, ¿no? Mantenernos siempre informados y saber, ¿no es cierto?, dónde estamos nosotros metiéndonos y hablar. Tenemos el sector cuaternario, ya esto es se podría decir un anexo del sector terciario, ¿no es cierto? Puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario y abarca todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien. Pero es imposible de mecanizar. Incluye las actividades intelectuales relacionadas a la investigación, desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología, innovación e información, por ejemplo, consultoría, la industria de información, etc. Señores, cuando hablamos de tecnología, ¿no es cierto?, y hablamos de esos grandes, por ejemplo, de Google, hablamos de WhatsApp, que hoy día se cayó, ¿no? Yo creo que todos los whatsapperos estaban ahí comiéndose las uñas, ¿no? O vemos la tecnología, cómo ha ido desarrollándose, ¿no es cierto? Un aparatito que antes, ¿sabían cuál era el primer celular? Era una mochila que utilizaban en la guerra del Vietnam, que sacaban el teléfono y de esa forma hablaban. No era radio, era el primer celular. Eso era el primer celular. Ahora tenemos esos pequeños artefactos, ¿no es cierto?, que nos sirven para todo. Tenemos cámara, ¿no?, despertador, hablamos, chateamos, entramos a todo, para todo sirve esto. Entonces, la capacidad, ¿no es cierto?, el pensamiento y la tecnología, de generar tecnología, genera millones, ¿no es cierto? Aunque no crean y seamos sinceros, ¿no es cierto?, al pan pan y al vino vino, ¿no es cierto?, el intento de generar, digamos, tecnología mediante Kipus, y creo que también esa empresa daba celulares, ¿no es cierto?, que generaba celulares, no está mal, no está mal. El tema es que, o sea, nada, señores, al principio va a ser color de rosas. O sea, Samsung, ¿no es cierto?, Motorola, Sony Ericsson, no sé, tal vez ustedes han conocido esa marca, Sony Ericsson, eran de celulares, ¿no es cierto?, que se han ido acoplando, se han ido uniendo, ¿no es cierto?, y han ido generando tecnología. Pero
todo eso es un proceso. O sea, no le podemos exigir a una empresa, ¿no es cierto?, que está comenzando en un tema tecnológico, ¿no es cierto?, que nos saque unas computadoras HP, ¿no es cierto?, tipo HP con resolución de megapíxeles y todas esas cosas, etcétera, etcétera. Es un proceso que nosotros tenemos que agarrar. O sea, generar tecnología y generar, digamos, investigación es cara, pero es importante, ¿no es cierto? Es muy importante. Entonces, tampoco agarremos y como dice pan, pan y vino. Hay buenas situaciones, hay buenas, digamos, buenas ideas que se han ido gestando, digamos, ¿no es cierto? Que la cosa es que hay que dar también continuidad y hay que ver, porque todo es un proceso, no podemos exigir, digamos, grandes resultados si es que estamos empezando a caminar. No le podemos pedir a un bebé, ¿no es cierto?, que nos corra la carrera de 100 metros si está aprendiendo a gatear. Por lo mismo, entonces hay que esperar, hay que ver el proceso. Si nosotros hacemos un análisis, digamos, del tema de la energía nuclear, es importante, es muy buena, digamos, si es que tenemos el cuidado y tenemos la gente experimentada de poder, digamos, ¿no es cierto?, explotar esa fuente de energía. Podríamos darnos muy buen servicio y ser un centro energético fundamental. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad? ¿Tenemos a la gente experta? Hay, digamos, ¿no es cierto?, gente relacionada con este tema. Esa es la pregunta. O sea, hay buenas ideas. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad? Y en todo caso, si es que no la tenemos, es un proceso que tiene que haber, ¿no es cierto?, para poder nosotros tener gente idónea en un futuro. Por eso se invierte también en lo que es la educación, ¿no? Se invierte en lo que es la educación, se invierte en lo que es en la investigación. Entonces, ese sector cuaternario, ¿no es cierto?, es la que da a este sector terciario, al sector el sector, digamos, de servicios, un plus, un input, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar servicio mientras podamos nosotros generar investigación, generar, ¿no sé?, desarrollar investigación, generar, o sea, desarrollar nuestra ciencia y la tecnología. Cuanto mejor desarrollado tengamos este sector cuaternario, vamos a poder alimentar nuestro sector terciario y poder ofrecer mejores servicios. Mejores servicios. Ya. Y tenemos el sector quinario, o el quinto sector, se podría decir, que al igual que el anterior es un sector quinario, puede ser considerado una subdivisión del terciario. O sea, mayormente en la economía anterior, o sea, en la economía clásica, la economía de mis épocas, ¿no es cierto?, de la UNSA, cuando yo era, imagínense hace cuánto tiempo, hablábamos solo de 3 sectores, ¿no es cierto? Pero como les he dicho, la economía está en constante evolución, igual que el ser humano. Entonces, ya vemos ahora 2 sectores adicionales, ¿no es cierto?, que son un anexo a este terciario. Antes nosotros hacíamos un estudio de estos 3 nada más, pero tenemos dos sectores más que se han ido desarrollando que prácticamente son anexos del terciario, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Como dice aquí, una subdivisión del terciario abarca aquellas actividades económicas relacionadas con la creación, la organización e interpretación de información, orientación en la toma de decisiones aplicando las nuevas tecnologías, ¿no? El sector quinario engloba también aquellas actividades económicas que no tienen fines de lucro. O sea, ese sector quinario lo que hace es aplicar estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Crean, generan. O sea, aquí estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo en la investigación. Y estos señores de aquí están creando, están volviendo estas investigaciones en cosas palpables, en nuevas tecnologías. Y bueno, como dice, actividades que no tienen fines de lucro, como decir, y que son obligatorias, la educación pública, la seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Policía, protección civil, la salud pública, la cultura, ¿no? Un país sin cultura, un pueblo sin cultura, es un pueblo sin raíces, dicen, ¿no es cierto? Es muy importante saber identificarnos de dónde venimos, porque si sabemos de dónde venimos, vamos a ver a dónde vamos, ¿no? Entonces, ese sector quinario es también una parte del terciario, ¿no es cierto? Pero lo que hace es volver, en realidad, todas las investigaciones y generar tecnología. Y adicionalmente, también estudia o se hace referencia a todo lo que es del Estado, ¿no es cierto? La salud pública, la seguridad ciudadana,
la salud, o sea, la educación pública, etcétera, 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 etcétera. Entonces hemos visto que en esta división de la economía, hemos visto estos 5 sectores, ¿no es cierto? Otra, ¿no es cierto?, división de la economía, de los sectores económicos, podemos decir el sector público, ¿no?, que va relacionado a todo lo que produce un Estado, o sea, todo lo que hace un Estado. El sector privado, lo que hacen las empresas, ¿no es cierto? Y el sector externo, la relación que tiene, ¿no es cierto?, tanto Estado y empresas con el exterior, con otras empresas y otros estados a nivel, ¿no es cierto?, entre países. Sector productivo, digamos, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no es cierto? El privado son más que todo las empresas, ¿no? De un país son manejadas por personas naturales, con frecuencia presentan sectores terciarios, ¿no? Prestación de bienes y servicios. Esto es más o menos, el sector público tendría a venir a ser el sector quinario, el quinto sector, y el sector privado está distribuido entre el tercero, cuarto y quinto, tercero y cuarto, ¿no es cierto? Y algo del quinto sector, ¿no? Y el sector externo, ¿no es cierto?, es el que abarca todo, ¿no? No obstante, entre estos 3 sectores no se puede obtener una empresa mixta. O sea, debemos tener, dicho sector engloba las empresas privadas extranjeras que intervienen en economía nacional, como es el caso de empresas transnacionales. O sea, ustedes, empresas transnacionales que vienen aquí a trabajar, ¿no es cierto?, que vienen aquí a invertir y vienen aquí, digamos, a poder desarrollar sus actividades de acuerdo a las características de cada país. En eso tenemos, por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar de la Enron, hace mucho tiempo, ¿no?, cuando Bolivia no, por eso se habla de la famosa nacionalización. Antes Bolivia no era dueño, o sea, Bolivia lo que ha hecho es vender, ¿no?, yacimientos petroleros fiscales o algunas áreas de yacimientos, ¿no es cierto? Y entonces se lo ha vendido a las transnacionales, las cuales trabajaban, ¿no es cierto?, y le pagaban al gobierno boliviano cierto dinero. De ahí se generan también el bono, fue famoso en esa época, el bono, no es renta digital, el bono sol, era el bono solidario que lo generó Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es cierto?, que era por el tema de la venta de esas empresas, era la capitalización de las empresas, ¿no? Luego de eso viene el señor Evo Morales, y lo que hace el señor Evo Morales es nacionalizar. Todo se dice, bueno, señores, hay empresas estratégicas que nosotros no deberíamos dejar en manos de transnacionales. ¿Por qué? Porque generan muy buenos réditos y es mejor que nosotros la administremos, ¿no? Pero aquí viene otro gran problema, ¿no es cierto?, que habíamos visto en la anterior vez, ¿no? Cuando una empresa es de todos, es de nadie, ¿no? Entonces, muchas empresas estatales pues sufren un gran problema, que es el tema de que no hay una visión muy comprometida a lo que es respecto al tema de una eficiencia productiva, precisamente porque son de todos y es de nadie, ¿no? El máximo beneficiario es el pueblo boliviano, pero desgraciadamente, y eso es lo chistoso, ¿no?, y lo anecdótico, son empresas de todos los bolivianos, y los bolivianos no hacen nada para que sean eficientes, ¿no? O sea, entramos a llenar los bolsillos sabiendo que esas empresas lo que hacen es generar bienestar a todos nosotros. Y entonces entra un gobierno, se aprovecha. Entra otro gobierno y se aprovecha. Y ese es el gran problema de la corrupción, ¿no? Si nosotros fuéramos más duros con los corruptos, les puedo garantizar que esas grandes empresas podrían generar mucho más. No digo que no generen, pero se podría ver mucho más, digamos, de lo que generan. ¿Por qué? Porque esos recursos los podríamos palpar tranquilamente, porque no estarían siendo desviados a otros lados, ¿no? Entonces, es muy importante también, ¿no?, ver este tema, ¿no? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, un poco la gráfica de los sectores económicos, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿no es cierto? Actividades encaminadas a la obtención de recursos naturales, actividades relacionadas a la transformación de las materias primas en producción y consumo, y los trabajos concernientes a ofrecer servicios a las personas, ¿no? Enseñanza, medicina. Aquí tienen un pequeño gráfico que les da más o menos una idea de estos 3 sectores. Y vemos que el sector terciario ya se ha dividido en otros 2, ¿no es cierto?, que serían el sector
cuaternario, el cuarto sector y el quinto sector, que hemos hablado de la importancia de la tecnología y del desarrollo de la tecnología y de la investigación. ¿Ok? Señores, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Todo está correcto entonces? Muy bien. Me parece excelente. Entonces, como no hay dudas, no hay ningún problema, entonces no van a tener problemas entonces para un pequeño control de lectura que les voy a tomar de aquí a 2 semanas, ¿no es cierto? Respecto a este primer tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. De Muy bien, acuerdo. muchísimas gracias. Sí, Así me gusta. licenciado. Sí me gusta. Entonces les voy a tomar de aquí a 2 semanas un pequeño control de lectura de todo el... Licenciado, eso pasa con muchas fábricas en Bolivia, le he puesto. Sí, Jimena, tienes toda la razón. Está bien, pues o sea, tienes toda la razón. Nos pasa mucho, digamos, en el tema, digamos, de las fábricas, digamos, que tenemos aquí en Bolivia, solo generan materias primas. Licenciado, lo que pasa es que, por ejemplo, le explico. Yo vivo por Villa Fátima, y Ya. aquí por Villa Fátima hay hartas fábricas de blue jeans, por ejemplo, Ujú. que llevan los jeans, se los compran, por ejemplo, para Levi's. Yo sé que para Levi's las compran y le ponen el nombre y las traen acá, Ujú. de nuevo con la marca. O sea, ¿qué es Ujú. lo que pasa? Que la marca ya le generan un valor agregado a lo que usted decía para que aquí se vendan más caro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, por ejemplo, también sé de Anabel Angus. Ya. ¿Qué pasa? Que la fábrica de la ropa de Anabel Angus está en el Alto. Mm, textiles, ya. Y ella lo vende con, que él ha puesto el valor agregado de su nombre, ¿no? Exacto. ¿Para qué? Para venderlo más caro. Es así, o sea, se dan cuenta. Por lo menos Anabel Angus es boliviana. Y eso es bueno. Porque genera valor agregado. Es una boliviana que genera valor agregado y paga impuestos. Lo más tétrico es que a veces nosotros producimos la materia prima, como les digo, o sea, mandamos afuera y nos vuelven a meter el mismo producto, ¿no? Porque le ponen una estampita que dice Benetton, ¿no? Made in Estados Unidos, sí, Benetton, la estampita le ponen, ni siquiera hacen nada, ni siquiera, ya, el polerón hecho, yo se los digo porque mi primo trabajaba en esa fábrica, ¿no es cierto? En comercio exterior y me han regalado, así, toma. Me dice, hermano, esto tú vas, y yo he ido a preguntar, 400 pesos me costaba. Y BAT todavía sabe el lujo de vender BAT como marca BAT, pero era su tercera. O sea, era la calidad, la tercera calidad de BAT, que nosotros veíamos, BAT, qué buena calidad, ¿no? Que nos poníamos como gran cosa, ¿no? Y nos estaba vendiendo su tercera calidad. La primera y la segunda la mandaba fuera. Y volvían como Benetton. Entonces ibas al Shopping Norte, a Benetton. ¿Cuánto cuesta el producto? 700, 800 bolivianos. ¿Y qué estamos? Este es lo tétrico. Nos mandamos materia prima, mandamos ya el producto hecho y solo le ponen un parche, dice Benetton y listo. Nos han subido ya más. Dime, Jimena, ¿en qué dale, habla. Licenciado, lo que pasa es que lo que usted dice, y tiene mucha razón, es que no solamente pasa con estas empresas que son súper reconocidas. Tengo también entendido, yo estoy muy al tanto del tema textil, porque también tengo una tienda de ropa yo. Qué bueno. Entonces, he indagado en estos temas de la textiles, tanto de ropa y todo. Entonces, también sé el tema de Inquieta, por ejemplo, es una tienda que compra ropa peruana, le cambia la marca y ya que hace, él aumenta en el tema de publicidad, que también ese es un valor agregado. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en publicidad, estás Es invirtiendo un tal vez en servicio. etiqueta, en la envoltura del producto, en la presentación del producto, para que tu producto, si valía 10 bolivianos o si lo has comprado en 10 soles, digamos, ya cuando llega aquí, tú ya le has aumentado la bolsita, le has aumentado la publicidad, el marketing y todo, entonces ya llega a ser un producto mucho más caro. ¿Sabes qué es lo bueno de eso, Jimena? Que por lo menos son industrias bolivianas. Lo peor es cuando nosotros mandamos nuestra materia prima afuera.
Si no estamos trayendo, le estamos poniendo el valor agregado y eso es bueno. Pues lo traumante sacaron la materia prima nuestra afuera para que otros nos las metan como tú dices, esa empresa lo que hace, lo hace aquí, pero es una empresa boliviana. Lo peor es que nosotros traigamos de afuera pensando que han hecho allá afuera. Ese es el trauma. Muy bien, Jimena, me parece excelente, me parece muy bien. Así quiero de esas participaciones. O sea, yo sé que todos ustedes tienen mucho de esas cosas, ¿no es cierto? Y lo van a ir diciendo. Chicos, mañana, si bien el trabajo, las reuniones a las 7:30, 8:30 puesto, posiblemente les pida que nos reunamos 8:15, como la anterior vez. ¿Por qué? Porque quiero más tiempo con ustedes, entonces voy a ver, les voy a mandar un mensajito antes, estén atentos al mensaje del WhatsApp para poder, ¿no es cierto?, tener más tiempo de clases. Adicionalmente, me he estado fijando y les pido mil disculpas al otro paralelo porque no he cargado las clases grabadas. Hoy día me voy a encargar de que estén en los dos, porque tenemos dos paralelos, que estén los dos. Por favor, verifiquen en su plataforma Moodle que estén las clases cargadas, y si no, díganme para que yo pueda estar tranquilo de que estén en los dos paralelos las clases cargadas, ¿ok? Señores, nos vemos el día de mañana, por favor. Temprano, no festejen el Día del Padre, les pido, por favor, aguántense. Mañana, después de las clases, pueden festejar todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Porque comenzamos temprano, ¿ya? Que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Que tengan un descanso reparador. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya muy bien. Luego, licenciado. Mañana, Lisan, gracias. Mañana, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta Buenas noches, mañana. licenciado. ¿Qué pasó? Amorcito, llámame, por favor.